Y para todos aquellos que han ido leyendo, And for all of you that have been reading, saben que estamos en este momento. Esto fue lo que tuvimos que leer para esta clase 21. you know that this is what we had to read for today's class 21. Tuvieron que leer Mateo capítulo 10, You had to read Matthew chapter 10, Mateo 14, Matthew 14, Marcos 6, Mark 6, Lucas 9 del 1 al 17, Luke 9, 1 through 17, Juan 6, John 6, Mateo 15 y Marcos 7. Matthew 15, and Mark 7. Y básicamente lo que leímos en términos de historia esta semana And basically what we read this week in history, es esto que está aquí. Básicamente esto fue lo que leímos. it's right here. Basically, this is what we read. Leímos cómo Jesús envía a sus 12 discípulos We read how Jesus sent the 12 disciples a predicar en las ciudades judías. to preach in the Jewish cities. También nos leímos sobre la muerte de Juan. We also read about the death of John. Lo leímos tanto en Mateo como en Marcos. We read it both in Mark and in Matthew. Leímos también sobre la alimentación de los 5,000. We also read about the feeding of the 5 million or 5,000. hubiera sido tremendo 5 million, pero no. De los 5,000. 5,000. Y después aquella historia cuando Jesús camina sobre las aguas. We also read about when Jesus walks on the water. Y aparece aquel momento cuando Jesús es rechazado en su propia tierra. And we also read how Jesus is rejected in his own land. Creo que lo habíamos mencionado algo la semana pasada. I believe we mentioned a little bit last week as well. También vemos en lo que leímos cómo Jesús confronta las tradiciones de los fariseos. We also read how Jesus confronts the traditions of the Pharisees. Y la historia esa muy interesante de cómo Jesús sana a la hija de una mujer cananea. And lastly, we read about the healing of the Canaanite woman's daughter. Que también en el relato, creo que es de Marcos, se le llama Sirofenicia. Ahorita vamos a ver por qué. No sé cómo se dice en inglés, perdón. And also, it has another meaning in the book of Mark, but we are unsure of how it is translated in English. Sirofenicia, la mujer sirofenicia o cananea. Ya vamos a explicar eso un poquito. But we'll explain it a little bit further in a minute. Y en este momento, nuestra línea del tiempo, vamos ya entrando al tercer año de ministerio de Jesús. And in our timeline, we are now entering the 3rd year of the ministry of Jesus. Estos acontecimientos, se cree que están aquí exactamente en la línea fronteriza del segundo y el tercer año. So right now we are here in the border of the 2nd and beginning of the 3rd year. Y de nuevo los acontecimientos se dan mayoritariamente en esta zona de Galilea. And primarily we will see everything that we're reading right here in this zone of Galilee. Esas tormentas suceden en el lago de Galilea, en el mar de Galilea. And those storms occur here in the Sea of Galilee. Que tiene varios nombres. The sea that has various names. Y esa mujer sirofenicia es precisamente de esta zona, de la zona que se llama Tiro. And the Canaanite woman over here is from the area called Tyro. Por eso está la parte que se llama que es conocida como sirofenicia, o sea que es una mujer de esta zona. And that's why it's called Syrophoenicia, because she is a woman of this zone. Ok, entonces vamos a entrar a la parte donde revisamos principios, valores o lecciones o claves de la lectura. So now we're going to talk about the principles and values and keys and lessons of the lectures. Así que les voy a pedir que tengan su Biblia lista porque vamos a revisar algunos pasajes. So please have your Bible on hand because we are going to
check a couple of passages. Y vamos a regresarnos un poquito en algo que teníamos para la semana pasada, pero que conecta con algo que leímos esta semana. And we're going to also talk about a little bit of connect a little bit of what happened last week, but it connects with what happened this week as well. Entonces vamos a Mateo capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. So we're going to go to Matthew 9, verse 35. Mateo 9, 35, ¿ok? Matthew 9, verse 35. ¿Ok? Espero que lo tengan listo. Vamos a revisarlo. Dice así. I hope everyone has it ready. Here we go. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídale, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. So it says, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Entonces, perdón, el 37 y al 30, llega hasta 38, Marcela. Okay. 37 says, Then he said to his disciples, The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Este pasaje es muy importante para nosotros. This passage is very important for us. Porque nos muestra algunas realidades sobre el ministerio de Jesús. Because you notice some realities of Jesus's ministry. Los que han estado con Evelyn y conmigo por todos estos años me han escuchado hablar de este pasaje varias veces. Those of you who have been with Evelyn and I for all these years have heard me speak about these verses for a few times now. Pero cabe destacar que, en primer lugar, Jesús recorría los pueblos y aldeas. So we find out that Jesus walked around and went around to many villages and towns. Y aunque él entraba a las sinagogas, utilizaba las sinagogas. And even though he did use synagogues, no lo vemos usando el templo. We don't actually see him using the temple. O sea, Jesús pudo haberse ido al templo y desde el templo convertirse en un maestro y quedarse ahí y esperar que la gente viniera. We can say that Jesus could have been someone that been in a temple and just stayed in a temple and just teach to everyone there and wait for people to come and listen to him. Pero no fue así como Jesús desarrolló su ministerio. But that's not how Jesus developed his ministry. Sino que lo que hizo fue que él iba a donde estaba la gente. But he went to where the people were at. Y utilizaba las sinagogas. And he used the synagogues. Que como lo hemos explicado en algunas ocasiones no eran templos. Like we have explained before, they're not temples. Sino que eran lugares donde sí, el sábado, el Shabbat se usaba para meditar en la ley. And we see that the synagogues were, of course, used for Shabbat to meditate in the law. Pero se usaba para educar a los niños, para congregar a la gente para tomar decisiones, etc. But it was also used for, it was used for teaching children, to teach other things, and yes. Entonces podríamos decir que las sinagogas se parecen como a un community center, ¿verdad? Un centro comunitario. So we can see similarities that the synagogues kind of look like a community center. Y entonces que se utilizaba los sábados o en el Shabbat para congregar a la gente, para algo más religioso, pues. And it was used in Shabbat to be something a little bit more religious.
Ujú. Pero Jesús iba a esos lugares. No era que la gente venía donde estaba él, sino que él iba. But Jesus still went to those places. People Ujú. didn't come to Jesus, he went to them. Y eso le permitía a él responder a las necesidades que se encontraban. And that allowed Jesus to respond to the needs that he was able to find. Dice que él predicaba las buenas nuevas del reino. That he preached the good news of the kingdom. Recuerden que el reino, el tema del reino era el tema central de la predicación de Jesús. Remember that the kingdom is the central theme that was taught for Jesus. Ujú. No era la salvación, sino era cómo vivir en el reino. It wasn't salvation, it was all about how to live in the kingdom. Ujú. Y también acompañaba eso con la manifestación de poder haciendo milagros y sanidades. And of course, it was accompanied by healings, miracles, manifestations of the like. Ujú. Ahora, lo que es interesante es que en el 36 dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. What's interesting to see is that we read that in 36 that he had compassion on the crowds because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Ujú. Y esto es muy interesante porque él en algunas ocasiones se identificó o habló de él mismo como el buen pastor. And it's interesting because Jesus identified himself as the good pastor. Ujú. A good shepherd. Shepherd, Sería. yes. Más bien, me gusta más esa palabra en inglés porque pastor suena como al oficio de pastor de ahora. Ujú. Y entonces Jesús describe aquí que al ver a las multitudes, él sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor. And Jesus was able to have compassion over the community because they were like sheep without a shepherd. Y es interesante porque Jesús les predicaba, Jesús los sanaba. Because it's interesting because Jesus preached to them, he healed them. Pero había algo que Jesús no podía hacer. But there was something that Jesus could not do. Y era darles atención personalizada. And he could not give them personal attention. A mí me llama la atención la reacción de la gente cuando yo uso esta expresión. It calls a lot of attention to me, this expression. Ajá, la gente como que se siente rara cada vez que yo uso esta expresión. People feel weird every time I use this expression. Y es que Dios tiene un problema. And it's God has a problem. ¿Cómo va a tener un problema Dios? Why would God have a problem? Bueno, aquí estamos viendo a Jesús que nos deja ver que hay un problema. Well, we see here that Jesus has a problem. Y es que él les puede sanar. Is that he can heal them. Él les puede predicar. He can preach to them. Pero no los puede atender de manera personal. But he cannot attend to them in a personal manner. Y hasta el día de hoy, mis amados hermanos, and even today, my brothers and sisters, ese sigue siendo el problema de Dios. That's still the problem of God. Y es, creo, el problema de todos los copastores que él tiene. And that's all the problem of the co-shepherds that he has. Ajá. Que nosotros sabemos que no le podemos dar una atención personalizada a cada persona que se encuentra lejos de Dios o que está buscando de Dios, pero que no tiene alguien que lo atienda. And we know that we cannot have a personal attention to everyone that we see and we meet that either wants to know Jesus or wants to get to know more about Jesus. Vea que no dijo que el problema era que estaban enfermos, porque ese no era problema. And we see here that it doesn't say that the problem was that people were sick, because that wasn't the problem. O que les faltaba conocimiento. Or that they lacked knowledge. Sino que les faltaba atención personalizada. But that they lacked personal attention. Ahora inmediatamente dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. And immediately after it says, the harvest is plentiful, but the workers are few. Entonces, cambia la ilustración, pasa de pastor y ovejas a cosecha y obreros. So it changes the illustration a little bit there. We go from shepherd and sheep to harvest and workers. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? Why does that happen? What is Jesus trying to say?
en realidad no es que el mundo no está listo, el mundo está listo, la cosecha está lista. It's not that the world is not ready. The world is ready. The harvest Y is ready. nuestro problema no es enfrentarnos a un mundo que no está listo para recibir el mensaje. And it's not that the world is not ready to receive the message. O para decirlo de una manera más técnica, no, Jesús está afirmando To say in a technical form, Jesus is affirming que la gente que está lista para ser cosechada para el reino de Dios ya está lista. that the people who are ready to be harvested for God are ready. Ujú. Porque el que estén listos depende de la obra del Espíritu Santo dentro de ellos. Because what determines if they're ready is the Holy Spirit within them. Y vean que desde ese momento Jesús dijo, la cosecha está lista. El problema no es de cosecha, el problema es de obreros. Right then and there, Jesus says that the harvest is ready. And the problem is not the harvest, it is the workers. Entonces dice, la prioridad de la oración no es, Señor, que la cosecha esté lista, que la gente se vuelva a ti, que este mundo perdido te mire a ti. So the prayer shouldn't be that, oh Lord, let the people be ready, let them know who you are and accept you to prepare the way and be ready. Uh-huh. Sino que la oración debe ser, Padre, activa a tus hijos que tienen la responsabilidad de ir y levantar la cosecha. But the prayer should be, Father, activate your sons and daughters to go out and pick up the harvest. Para un sembrador, For a sower, es terrible no tener cosecha. it is terrible to not have a harvest. Sembrar y no tener cosecha es terrible. To sow and not have a harvest is terrible. Pero es peor But it's worse tener mucha cosecha y no poderla cosechar porque se pierde. to have a lot of harvest and not be able to pick all of it up at the same time Y because entonces, it gets lost. Entonces Jesús nos está enseñando que nosotros somos los que le resolvemos el problema a Dios. So Jesus is saying that we are the ones that help resolve the problem for God. Y por eso hemos hablado muchas veces que tenemos que cambiar ese modelo del siervo y la sierva de Dios. And that's why we have spoken a lot about how to change the model of the server or servant of God. The man of or woman of God, ¿verdad? Esa expresión. Para referirse al pastor, a los predicadores. To refer a little bit to the pastors and the preachers. Créame que los pastores, los predicadores no son la clave para recoger la cosecha. No lo somos. The pastors and the preachers of today's time are not the ones that need to pick up the harvest. Son cada una de las personas que son parte del cuerpo de Cristo. It's everyone else who is a part of the body of Christ. Entonces, ¿qué hace el Señor? Vean el capítulo 10. So what does God do? Let's look at chapter 10. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. 10:1 says, Jesus called his 12 disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Entonces, ¿qué hace Jesús? Activa el plan de ir a recoger la cosecha. So Jesus activates the plan to go and pick up the harvest. Y aquí hace algo Jesús que ya no tiene que hacer con nosotros. And this is something that Jesus does that has nothing to do with us. Y es que a ellos les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda enfermedad y dolencia. And he gave the disciples the ability to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness. Más específicamente, Marcela, la autoridad. And authority. Yes, he gave them authority. Ahora, ¿por qué es? Recuerden que cuando empezamos este estudio, por lo menos esta sección sobre Jesús, when we began this section about Jesus, dijimos que había algunas cosas que Jesús hizo de una manera porque él seguía bajo la ley, porque todavía no había establecido el nuevo pacto. We learned that Jesus still did things under the law because he still had not established a new pact.
Ujú. Y aquí él les tiene que dar autoridad. And here, this is where Jesus had given them authority. Pero después de morir en la cruz But after he died on the cross y de impartirnos el Espíritu Santo, and he gave us his Holy Spirit, recuerdan que antes de irse Jesús dijo, remember that before he left, Jesus said, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. all authority was given to me in heaven and on earth. Por tanto, vayan y hagan discípulos, Therefore, go and make disciples, echen fuera demonios, take out demons, sanen enfermos. heal the sick. Quiere decir que ya no necesitamos ir donde alguien para que nos dé autoridad para hacer esto. Ya la recibimos en Cristo. Si estamos en Cristo, ya tenemos esa autoridad. And that means that if we are in Christ, we already have that authority. We don't need to go somewhere to look for that authority. It's already given to us if we are in Christ. Entonces, Pastor Alex, ¿qué nos falta para ver esa más gente liberada, más gente sanada y más gente salva? ¿Qué nos falta? So, Pastor Alex, what else do we need to see all these things happen? Like they see people get healed, demons be gone, and people liberated. What needs to happen? Bueno, creo que nos falta precisamente lo que hizo Jesús. What we're lacking is exactly what Jesus did. Y es mandarlo de dos en dos. And that is to send 2 by 2. Vean, señores, que por eso nosotros le decimos a la gente, see, this is why we tell people, por lo menos en nuestra congregación, at least in our congregation, que el trabajo más importante que hacemos como congregación, como iglesia, that the most important work that we do as a congregation, as a church, no lo hacemos el domingo. it is not on Sunday. Lo hacen todas aquellas personas que, ya sea de 2 en 2 o 3 en 3, se reúnen en grupos pequeños, van y se encargan de la cosecha. They unite into 2, 3, 3 in small groups, and they go and they take care of the harvest. El hecho de que los creyentes vayan y discipulen a otros, le prediquen a otros la salvación, oren por los enfermos. The fact that people are able to go and speak about salvation, pray for them, and heal them responde más a ese problema de Dios que el modelo donde todos nos reunimos el domingo en la iglesia y esperamos que los perdidos y los enfermos vengan. That model of going out responds more of what God needs help with than waiting for people to come to a church. Vean que Jesús nos está dando el modelo aquí. Jesus is giving us the model here. Ahora, como ustedes leyeron, Jesús les da una serie de instrucciones. Like you read, Jesus gave them a series of instructions. Los manda de 2 en 2. He sent them 2 by 2. Que es la fórmula perfecta. Vayan de 2 en 2. Which is the perfect formula, 2 and 2. Porque se pueden apoyar. Because they can support one another. Se pueden rendir cuentas. They can remain accountable to each other. Y les da instrucciones. And he gave them instructions. Dice, lo primero que les dice es vayan a las ovejas perdidas de Israel. First he said, go to the sheep that are lost in Israel. O sea, les está diciendo, no le prediquen a los gentiles, solo a los judíos. So he said, don't go into the Gentiles, go to preach to the Jewish. ¿Por qué? Why? Por una sencilla razón. For a simple reason. Jesús los está entrenando. Jesus is training them. Y estos discípulos en algún momento tendrán que ir a predicar a todo el mundo. And sooner or later, these disciples will have to go and reach and preach throughout the whole world. Vean, si hay algo que caracteriza lo que hemos estado leyendo después del Sermón del Monte, if there is something that characterizes what we have been reading after the Sermon on the Mount, es una etapa de entrenamiento. It is a phase of training. La tormenta, la barca y la tormenta y Jesús dormido. And the storm and Jesus sleeping and the storm. Es entrenamiento para los discípulos. Is training for the disciples. El demonio que echó en Gadara también. The demon that Jesus released in Gadara.
Ajá. La alimentación de los 5,000 y de los 4,000. The feeding of 4,000 and 5,000 people. Ujú. Todo esto son entrenamientos. All of that is Ujú. training. Jesús está entrenándolos a pequeña escala. He is training them in a small scale. Ujú. Les dice, vayan, sanen a los enfermos. He is saying, go heal the sick. Prediquen, el reino de los cielos está cerca. Preach that the kingdom of heaven is near. Límpienlos de sus enfermedades. Cleanse them of their sickness. Echen fuera demonios. Cast out demons. Ajá. Y les dice, lo que ustedes han recibido de gracia, denlo de gracia. And what you have received of grace, give in grace. Que en realidad debiera el Señor agarrar un cinturón y darnos a cinturonazos de vez en cuando. And what should happen is God should take us and hit us with a belt. Porque nosotros hemos recibido de gracia tantas cosas, pero que no se las estamos entregando a otros de gracia. Qué raro, And ¿ah? we have been given so much grace by God, but we actually don't give that same grace to the other people. El That's Señor les weird, huh? dice, el Señor les dice, no lleven oro, no lleven plata, no lleven zapatos extra. Jesus is saying, don't take extra shoes, don't take gold, silver. Sino aprendan a depender del Señor. He said, but to learn how to depend on God. Busquen, les dice, busquen a un hombre o a una mujer, a un hombre de paz en la ciudad. They said, look for a man or woman of peace in the Ajá. city. O sea, a alguien que esté abierto a recibirlos y a recibir el mensaje. Someone who is open to receive the message and yourself. Si lo reciben, la paz va a reposar en esa casa. If they receive you, that peace will rest in that home. Y si no, salgan y sacúdanse el pie, el polvo de los pies. And if they don't receive you, shake off the dust from that place. Eso es una forma de decir, yo me sacudo me desligo de alguna manera de la responsabilidad de esa gente que ha rechazado el mensaje. And the dusting of the shoes is a symbol of you releasing any type of bind or responsibility that you had over these people. Especialmente los que rechazan. Especially those who reject of hearing the word. Y eso es una buena lección para nosotros, porque a veces And it's a good lesson for us because sometimes queremos salvar a todo mundo, aún a los que no quieren salvarse. we want to save everyone in the whole world, even those that don't even want to be saved. Y recordemos que quien produce esa obra de salvación en los corazones es el Espíritu Santo. And remember that the one who produces that salvation and that wanting in the heart is the Holy Spirit. No nosotros. It is not us. Es interesante porque en el 16 dice, los envío como ovejas en medio de lobos. And it's interesting because in verse 16 it says, I am sending you out like sheep among wolves. Vea qué imagen, imagínense, ovejas en medio de lobos. Picture that, sheep within wolves. Bueno, uno podría decir, bueno, eso es una figura de un desastre. Well, one can say that, wow, that's a disaster in the making. Bueno, no, si son 100 ovejas contra un lobo, no creo que sea tan desastrosa la imagen. Well, I don't think it's going to be so disastrous if there is 100 sheep per one wolf. O sea, entre 100 algo le pueden hacer al lobo. Within 100 sheep, I'm sure something can be done against a wolf. Y utiliza una de las frases que a veces se nos olvida. Dice, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. And one of the phrases that is used is, therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Y qué interesante que ahora nos compare a nosotros o nos diga a nosotros que debemos ser como serpientes. And it's interesting how Jesus tells us that we need to be like snakes. Luego de que la serpiente fue precisamente las que nos metió en tanto problema. Especially since it's the snake that put us into a lot of mess. Pero está haciendo la referencia al hecho de que la serpiente es astuta. But he's referencing that the snake is shrewd. Ajá. Y pareciera que a veces los creyentes no usamos la astucia para hacer las cosas, para hacer negocios, para comunicarnos con otros, para compartir el mensaje. And sometimes we don't even use that type
of character whenever we are preaching or whenever we are doing business. We don't do that. ¿Dónde viene el balance? Where is the balance? En ser sencillos como palomas. The balance comes when we are as simple as doves, innocent as doves. Solo esas dos figuras podríamos hablar mucho ahí, pero no me voy a detener. Only on those two differences I can talk a lot about, but I'm not going to stop there. Jesús les advierte que en ese proceso de predicación del reino, and Jesus explains that throughout the process of the preaching of the kingdom, los van a perseguir. They're going to get persecuted. Los van a llevar ante gobernantes y reyes. They're going to go under governments and kings. Incluso los podrían arrestar. And they can even get arrested. Ojo, nada de esto pasó en este viaje, en este primer viaje cuando Jesús los envía. Nada de eso sucedió. And just remember that none of that actually happened in this first time that Jesus sent out the people. Pero sí sucedió después de que él se fue, sí sucedió. But after Jesus went to heaven, he all these things actually did happen. Los persiguieron, los mataron, los llevaron a la cárcel. They were persecuted, they were put to death, they went to jail. Y Jesús les dice, no se preocupen por lo que ustedes van a tener que decir. And Jesus told them, don't worry about what you have to say. O cómo lo van a decir. Or how are you going to say it? Porque el Espíritu Santo les va a dar las palabras correctas y la forma correcta para comunicarlo. Because the Holy Spirit is going to tell you what to say, how to say it, and how you should communicate it. Y yo creo que tenemos que subrayar el final del versículo 20. And I think we need to underline the ending of verse 20. Que dice, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Because it says, but the Spirit of your Father speaking through you. Qué maravilloso saber que el Espíritu de nuestro Padre habla a través de nosotros. How interesting to know that our Father speaks through us. Especialmente en los momentos de conflicto. Especially in moments of conflict. En los momentos difíciles, Jesús está diciendo, no, su cerebro no les va a dar para tanto, pero el Espíritu va a hablar por medio de ustedes. Our brains may not have the capacity to do a lot of the talking, but the Spirit will speak through us. Describe también una realidad que hemos tenido que enfrentar muchos. And it describes a lot of the reality that we had to experience. Tal vez no al extremo en que Jesús está hablando. Of course, not in the extreme that Jesus is talking about. Pero dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Brother will betray brother to death, and a father his child. Children will rebel against their parents, and you have them put to death. Ahora, alguien podría pensar, pero no se supone que Jesús vino a traer paz en la familia y a reconciliación. And someone might say that wasn't Jesus supposed to come and bring peace and reconciliation in families? Por supuesto, y lo hace, claro que sí. Of course, and he does do it. Pero está advirtiendo de que en este proceso de extensión del reino, but he is giving a warning that in the extension of the kingdom, podríamos enfrentar la oposición incluso en nuestra propia familia. But we can be persecuted by our own family members. Y podría ser, como le ha tocado a algunos, que sus propias familias los traicionen. And it could happen to where some of us may have experienced already, where our own family members turn against us. Por eso es importante recordar lo que leímos. That's why it's important to remember what we read. Cuando Jesús dijo que nuestra lealtad hacia Él tiene que ser mayor que la lealtad hacia los familiares, incluso. That our loyalty to him has to be higher, more and even more than our loyalty to our family members. Jesús dijo, el que ama más a su padre y a su madre y a mí no es digno de mí, no me puede servir. And Jesus said that those who love more their mother and father cannot serve me, cannot be with me. Y quiero nada más explicar un pasaje que posiblemente creó una duda en algunos, es el 23. And I'm going to explain a passage number 23 that may cause a little bit of doubt in some of you. Dice, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre.
23 says, when you are persecuted in one place, flee to another. Truly, I tell you, you will not finish going through the towns of Israel before the Son of Man comes. Ajá. Claro, al leer esto uno dice, pero bueno, Jesús, no, ellos terminaron de predicar ese viaje, fueron y regresaron y Jesús, o sea, ¿a qué se refiere? Porque Jesús estaba ahí. And you might be asking, well, Jesus was still there when this was happening because the disciples came and went throughout all of Israel and Jesus was still present. Ahora, quiero que sepan que este pasaje, este versículo 23, And I want you to know that this verse 23 tiene a los teólogos rompiéndose el coco. that has the theologians confused as well. Porque, ¿qué quiso decir Jesús realmente? Because what did Jesus really want to say? Se refería a la reunión con los discípulos después de que ellos fueran a hacer ese viaje y se volvieran a encontrar. Did he mean to reunite with them after the disciples went to Israel and came back? Se refería a la segunda venida, que es cuando él regrese. Did he refer to when the second coming, when he is coming back again? De hecho, de una vez les advierto que vamos a ver varios pasajes I'm letting you know right now that we're going to see several passages donde esta frase aparece where this phrase appears, o aparece la idea de que Jesús va a regresar o iba a regresar en el tiempo de los discípulos. Ellos creían que ellos iban a ver a Jesús regresar en su tiempo. where we see that the disciples thought that Jesus is going to come back during their time, of the disciples' time. Y vean que llevamos 2000 años y eso no ha sucedido. See, but we have almost 2,000 years and Jesus has not yet come back. Entonces, obviamente, la forma en la que Jesús lo está diciendo aquí So obviously we can see that the way that Jesus is saying in passage 23 parece que está hablando más de la misión de la iglesia global, de llevar el mensaje a todo el mundo, más que referirse a los discípulos en esa misión específica. we can understand that Jesus is referring to the whole world, that the message be taken to the whole world, and for his second coming, versus this passage referring to just his disciples right then and there. Algunos dicen que se refería a la venida del juicio que hubo entre los años 60 y 70. Some people think that this has to do with the la persecución que hubo the persecution that was in the 60s and 70s, que termina en el 70 con la destrucción del templo. which ended in the 70s with the destruction of the temple. Pero aquí no debemos dejarnos distraer por este detalle. But we cannot be distracted by this detail. Porque lo que está confirmando Jesús es que aquellos que van a estar en el proceso de extender el reino, de compartir las buenas nuevas del reino, that those who are going to be involved in extending the kingdom and preaching the good news of the kingdom, podríamos enfrentar hostilidades. We can be confronted with a lot of barriers. Que podríamos enfrentar rechazo, persecución. We can be rejected, persecuted. Por eso dijo, no crean que yo vine a traer paz, sino que vine a traer conflicto. That's why Jesus said, I'm not here to bring peace, I'm here to bring conflict. ¿Cómo? Pero no se supone que él es el príncipe de paz. But isn't Jesus the Prince of Peace? Bueno, porque está hablando de la paz interna, la paz del corazón. Jesus is speaking about the peace of the heart, internal. No está prometiendo que vamos a vivir sin conflictos o sin persecuciones o sin rechazo. No está prometiendo eso en ningún momento. And Jesus is not promising that we are going to live in peace and harmony all the time between all of us. Vea lo que dice en el 35, porque he venido a poner conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Verse 35 says, for I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. 37. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida la perderá, y el que renuncia a su propia vida por mi causa la encontrará. 37 says, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me.
Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. ¿Cómo se puede explicar eso de una manera bonita? ¿No se puede? How can you explain that in a more beautiful way? You can't. Es la realidad, señores. It's the reality. Entonces, bendito sea Dios que ahora nos reunimos y no nos persiguen. Thank God that we're able to gather and no one's persecuting us. Que la mayoría de nuestros familiares aceptan el mensaje. That the majority of our family members do accept the message. Pero muchos de estos cristianos del primer siglo But most of the Christians of the first century encarnaron estas palabras de Jesús. They lived these words of Jesus. Ahora lo hermoso dice al final en el 40, quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que él me envió. Cualquiera que recibe a un profeta por tratarse de un profeta recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo por tratarse de un justo recibirá recompensa de justo. Y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Verse 40 says, anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. Whoever welcomes a prophet has a prophet will receive a prophet's reward, and whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person's reward. And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward. Uh-huh. Así que Jesús está diciendo, no importa qué tan feo se ponga el asunto, van a recibir una recompensa, y el que lo reciba va a ser tremendamente bendecido. And Jesus is saying that no matter how ugly the situation may get, if you receive them and they are received, they're going to receive a reward. Uh-huh. Así que mantengan eso ahí en su corazón. Uh-huh. So maintain that in your heart. Bien, vamos a ver otra cosa que quería destacar en Mateo 14:13, no lo vamos a leer. And we're going to look at one more thing in Matthew 14:13. We're not going to read it. Lo puse aquí nada más para destacarlo. I just put it here so we can talk about it. Me llama la atención lo que la Biblia describe, porque dice que después de que Jesús se entera de la muerte de Juan, It's interesting because when the Bible talks about how it describes the death of John, dice que Jesús se apartó y se fue a un lugar solo. it says that Jesus went away in a place by himself. Quiere decir que estaba triste That means that he was sad, y que necesitaba un momento a solas. that he needed a moment alone. Y esto es una inyección que nosotros debemos inyectarnos para no ser religiosos, ¿verdad? And this is something that we can inject ourselves with so that way we are not religious. Porque a veces alguien viene y que está pasando por una situación y en vez de darle el espacio para que esté triste, And sometimes people come and instead of giving that person time to be sad, le decimos, ay no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo y Dios está con usted, y lo llenamos de palabras religiosas. the person might say, oh no, someone that is Christian cannot be sad because we are rejoicing in God, and all of those religious connotations. Uh-huh. Vamos a Marcos capítulo 6, Marcos 6 del 4 al 6. Vamos a hablar de la incredulidad unos minutos. Marcos 6 del 4 al 6. Let's go to Mark 6, verse 4 through 6. Ajá. Búsquenlo ahí entonces, Marcos 6. Let's look for Mark 6. ¿Ok? Jesús dice que había entrado a su pueblo, a su tierra natal. Jesus went into his own town. Y que la gente empezó a decir, como un momentito, ¿no es este el hijo de José y María? And people began to say, wait a second, isn't this the son of Joseph and Mary? El carpintero, The carpenter, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. the brother of Judas, Simon, Jose, and Y no están sus hermanas con nosotros. his sisters, aren't they among us as well? Eso para el que tenía dudas de que si Jesús tenía hermanos, si tenía hermanos y hermanas. So that's for people to know that Jesus did have brothers and sisters. Y dice, y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, And Jesus al final said, del 3,
They took offense at him, and Jesus said to them, Oiga, se escandalizaban, se sintieron ofendidos de que este carpintero ahora predicando. and they were offended because this carpenter was all of a sudden preaching. Y dice, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Verse 4 says, a prophet is not without honor except in his own town, among his relatives, and in his own home. Ahí está. Si yo pidiera que levantáramos las manos, ¿cuántos tuvimos que pasar por eso o hemos pasado por eso? Le aseguro que hay varios aquí que hemos tenido que pasar por eso. So without raising your hand, I know there are a few of us in this chat where went through this same problem. ¿Cómo? Ahora Francisco Vigil, predicador, hablando de la Biblia. No, hombre, si viera las borracheras, no puede ser. What? Francisco Vigil now preaching about Jesus, and if you would have known him way back before then. Hablo de Francisco porque es el único que tiene la cámara encendida. Bueno, a Emma. Emma, usted no tiene ni idea de qué carácter. Ahora ella es hija de Dios, según ella. And it could be the same thing about Emma. Emma, oh my gosh, she's the daughter of God. What? Vean, las familias, Jesús se lo acaba de decir a los discípulos. I mean, the disciples, Jesus just said this to the disciples. Y aquí lo está viviendo él en su propia carne. And Jesus is here now living it in his flesh. Su propia familia, la gente de su pueblo no creen en él. That his own family, his own town do not believe in him. Lo que quiero que vea es esto. El versículo 5 dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. And I want you to see this, verse 5 and 6. It says, he could not do any miracles there, except lay his hand on a few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. Entonces, para los que están escribiendo, esto es fundamental que lo escriban. Hay algo que impide que Dios actúe. Si hay cosas que impiden que Dios actúe. If those of you who are writing down, write this down. There are things that do not allow God to work. Y es la incredulidad. And one of them is the lack of faith. Un día vamos a hablar solo de este tema de la incredulidad. One day we will speak solely about the lack of faith. La incredulidad fue precisamente la actitud que hubo en Adán y Eva antes de que entrara el pecado. The lack of faith is exactly what Adam and Eve had before the sin began. Tal vez habría que traducirlo mejor, Marcela, como unbelief. Unbelief. Porque Dios le dijo, si comes de este árbol, te mueres. ¿Y qué hizo Adán? No creyó. And God, for example, God told Adam, don't eat of this tree. And what did Adam do? He didn't believe. O sea, él no creyó lo que Dios dijo. He didn't believe what God was saying. Entonces, un ambiente de incredulidad bloquea el mover de Dios. Estoy convencido de eso. A movement or a feeling of unbelief blocks God. O sea, si en mi casa desarrollamos fe, es más posible que experimentemos cosas sobrenaturales a que si lo que desarrollamos es pura incredulidad. If, for example, if in my house we create an atmosphere of faith, it is more likely that we're going to see way more miracles than if we had a house where we had unbelief. La incredulidad, mis amados hermanos, es terrible, es peligrosa. Unbelief is dangerous. Es lo opuesto a la fe. It is the opposite of faith. La incredulidad. Unbelief. Y produce un montón de sentimientos. And produces a lot of emotions. Y produce un montón de reacciones. And a lot of reactions. Pero lo que quiero que observen aquí es que dice ahí, no pudo hacer muchos milagros. No pudo, no era que no quería, fue que no pudo. And I want you to understand that what it could not happen, it says he could not do any miracles. Not that he didn't want to, it's that he couldn't. Por eso es importante que nos reunamos con gente de fe, señores. That's why it's important for us to unite with people of faith. Por eso es importante que el nuevo creyente tenga a alguien que lo discipule y que lo discipule en fe. That's why the new believer should be with someone that is discipling them
that is going to believe in them in faith. Por eso nosotros debemos de crecer en fe. That's why we need to grow in faith. La fe es dinámica, podemos hacerla crecer. Faith is dynamic. We can make it grow. Porque la pregunta es, ¿pudiera ser que nosotros estemos impidiendo que Dios haga ciertas cosas en nuestros ambientes? Because the question is, could we be Keeping God. Uh-huh. Keeping God, thank you. Keeping God from doing things in our lives. Uh-huh. O en nuestros ambientes. Or in our surroundings. O en nuestra congregación. In our congregation. Por nuestra incredulidad. For our unbelief. ¿Cómo resolvemos nuestra incredulidad? How do we resolve our unbelief? Vean que fue un constante conflicto de Jesús con sus discípulos. Decía, sí, ustedes incrédulos. So you remember, it has been a constant battle with Jesus and his disciples, because he would say, you bunch of unbelievers. Ajá, todavía no creen. Don't you believe me yet? Todavía no ejercitan la fe. They still didn't exercise the faith. Lo leímos esta semana. Pedro logra por fe caminar sobre el agua. We read this week that Peter was able to walk on water. Ajá, cuando ven a Jesús caminar sobre las aguas y Pedro le dice, si eres tú que yo camine, y dice Jesús, venga. Uh-huh. When Peter saw Jesus walk on water, Peter said, Jesus, if that's you, let me walk on water as well. And Pedro said yes. Y Pedro iba muy bien hasta que puso atención a su alrededor y se empezó a hundir. And Peter was doing great until he started paying attention to all the surrounding areas, and then he began to sink. ¿Y qué le dijo Jesús? And what did Jesus say? Pedro, pero ¿por qué tienes tan poca fe? Peter, why do you have such poor faith? Ajá. Después a los discípulos con la alimentación, Jesús le dice, alimenten ustedes a los 5,000, denle ustedes de comer. And again, another example is with the 5,000 fed. Jesus said, go on, go feed them. Vea que Jesús trabaja con sus discípulos para promover la fe constantemente. We see here that Jesus is constantly working with his disciples to produce this faith. Por eso los expuso a la tormenta, a la alimentación de los 5,000, a echar fuera demonios, a resucitar muertos. That's why he exposed them to all these little things to increase that faith. Ajá, para que ellos pudieran experimentar un crecimiento en su fe. To increase it and to experience how they can grow it. Es curioso porque en el relato de Marcos, it's curious because in Mark, esto pasa justo antes que envía a los discípulos de dos en dos. This happens before Jesus sends the disciples 2 and 2. Ahora, aquí quiero conectarlo con Mateo capítulo 15. Mateo 15:5. Mateo 15:5. I want to connect this with Matthew 15:5. Mateo 15:5 también está en Marcos, pero vamos a ver el relato de Mateo. It's also in Mark, but I want to read the passage from Matthew 5. ¿Qué tiene que ver con esto que estamos hablando? It has to do with what we are talking about. Aquí en Mateo y en el relato de Marcos también. Here in Matthew, but also in Mark. Dice que a Jesús se le acercaron algunos de los fariseos y le dijeron que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Here we see that Jesus was eating with his disciples, and the Pharisees came to tell them that his disciples didn't wash their hands before eating. Y le dicen a Jesús, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? And the Pharisees asked Jesus, why do your disciples break the tradition of the elders? Y Jesús les dice en el versículo 3, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? And then Jesus replied to them in verse 3, and why do you break the command of God for the sake of your tradition? Vean, en la ley de Moisés sí estaba establecido algunos rituales de purificación con agua. Yes, in the law of Moses, there were some rules and regulations on how to purify with water. Ajá, sí existía, eso sí existía. That did exist, yes. Pero esto de lavarse las manos antes de comer no era algo que estaba establecido en la ley de Moisés. But washing your hands before you eat wasn't something that was established in the law of Moses. ¿Qué fue lo que hicieron estos fariseos y maestros de la ley?
So what did the Pharisees and teachers of the law do? Algo que ya hemos hablado bastante, Something that we've already spoken about y es que tomaban una verdad de la ley was that they took something of the law y la traducían a prácticas y a tradiciones. and they would translate it to practices and traditions. O sea, dijeron, bueno, Moisés dijo que había que lavarse el cuerpo para purificarse después de tener la menstruación, por ejemplo. So an example is that Moses said that we need to wash our bodies to purify our bodies after we have menstruation. Ajá. Entonces dijeron, bueno, pero la verdad es que debieran también lavarse las manos, debieran lavarse el pelo, debieran lavarse las orejas y debieran hacerlo 3 veces al día y debieran hacerlo con esta agua y debieran hacerlo con esta tina y debieran hacerlo con esta persona. And in reality is that the Pharisees said, well, they should really wash their body all the time, 3 times a day with their hair and then behind their ears and with these people and this certain type of water. Ajá. Entonces, agregaron tradiciones que no eran parte de la ley. And the Pharisees, that's how they added traditions that were not part of the law. Y las llevaron al nivel de la ley. And they took it to the level of law. Por eso vea que vea que ellos dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? And that's why it says, why do your disciples break the tradition of the elders? Uh-huh. Y Jesús les dice, ustedes son los que tienen un problema, porque ustedes son los que están quebrantando la ley. And Jesus said, no, you guys are the one with the problem because you're breaking the command. Porque ustedes encuentran excusas en la misma ley. Because you guys find excuses in the same law. Se la acomodan a su propia conveniencia. You accommodate it to your own benefit. Convenience. O beneficio. Ajá. Entonces les dice, por ejemplo, ustedes tienen a mamá y a papá con necesidad. For example, you have mom and dad with a necessity. Y en vez de seguir el mandamiento que dice, honre a padre y a madre. And instead of saying, believe and following the command, honor your mother and father. Teniendo dinero. Having money. No se lo dan a papá y a mamá. You don't give it to mom and dad. Sino que dicen, esto es corbán. But instead you do what? Sino que dicen, esto es corbán. Oh, instead you say, this is korban. Corbán. Que corbán es una palabra hebrea que significa ofrenda. An offering. Eso es igual que el religioso o la religiosa que no atienden a su esposa o a su esposo por estar metidos en la iglesia. Igualitos, es lo mismo. It's the same thing as, for example, if a husband or a wife is inside the church and they don't attend their husband or wife. Eso es exactamente que la gente religiosa que dice, uy, qué bárbaro el pastor, se puso tenis para subirse al altar. It's the same people who are religious and say, oh my gosh, pastor wore tennis shoes in the altar. Entonces, ¿qué me va a decir a mí? Que está más santo, entonces, el que usa traje, corbata y zapatos de vestir, pero que está siendo infiel a su esposa, es más santo, entonces. So what people are saying is that it's the pastor is more holy if he's wearing a suit and nice shoes, but he is being unfaithful to his wife than the one who wears tennis shoes and a polo. Vea que el Jesús dice que la tradición anula la efectividad de la palabra. And Jesus is saying tradition trumps the command of the word. Ajá. De hecho, él lo dice de esa manera. Ustedes anulan la palabra con la tradición. Jesus is saying that you are taking away the importance. ¿Servirá esa palabra, Marcela? Annul. De anular. Sí, annulling. The law whenever you make those traditions. Ajá. Les dice, ustedes son unos hipócritas. You are a bunch of hypocrites. Porque están más aferrados a tradiciones humanas que a lo que la misma palabra dice. Because you are being more loyal, maybe? Loyal, yeah, being more loyal than what the word is saying. The law is saying, I'm sorry. Y déjenme decirles que ese es el espíritu que está en toda persona religiosa. And that is
That is a spirit that is in everyone who is religious. Ajá. ¿Usted quiere saber si usted es religioso? You want to know if you're religious? A usted lo molestan que le rompan sus tradiciones. Then you know you are religious if you are bothered by the fact that people break your traditions. Ay, pero es que hoy el pastor hoy no cantamos al principio y el pastor empezó a predicar. Dios no se mueve porque no hubo ambiente de adoración. So an example could be, today they didn't sing your favorite song, and that's why there wasn't a movement of the Holy Spirit in the area. Y entonces no hubo adoración. And that's why there was no worship. ¿Y dónde empezaba Jesús con canciones, sus reuniones? And when did Jesus begin with songs or meetings or Tradición nuestra, religiosa, tradición. tradition, our religion? ¿Me explico? Entonces, tenemos que tener cuidado. Ahora, Jesús dice algo, aprovecha la oportunidad para enseñarles algo a los discípulos. So Jesus says something to where he teaches to the disciples. Porque utiliza una parábola, no es una parábola, como una ilustración. En el versículo 11, vea lo que dice. He gives an illustration on verse 11. Dice, del 10 dice, Jesús llamó a la multitud y les dijo, escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. So from 10 it says, Jesus called the crowd to him and said, listen and understand, what goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them. Se está refiriendo a ese pensamiento religioso de los fariseos. That he's referring to that mentality of the Pharisees. Y les dice Jesús, los fariseos ponen atención en lo que entra por la boca. Pharisees pay attention to what goes into the mouth. Pero ellos son, en el versículo 14, ellos son guías ciegos. But 11 says, they are blind guides. Ajá. Entonces, los discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿qué quisiste decir con eso de lo de la boca, que lo que entra en la boca? And so the disciples asked Jesus, what do you mean by that coming into the mouth? Vea lo que les dice en el 16. 16 says, dice, ¿también ustedes son todavía tan torpes? Are you still so dull? ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, no el comer sin lavarse las manos. So from 17 says, don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and these defile them. For out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile a person, but eating with unwashed hands does not defile them. Y aquí viene el reto entonces para nosotros, señores. And this is the challenge for us. Y es, ¿cómo está nuestro corazón? How is our heart? Vean, hasta ahora, yo no sé si ha quedado claro, pero hasta ahora, I don't know if it's clear or not, but up to now, leyendo los evangelios como lo hemos estado leyendo, reading the Gospels like we have been reading it, Jesús está constantemente diciéndonos. Jesus is constantly telling us. Bueno, no le decía a sus discípulos, pero por consecuencia nos lo está diciendo a nosotros. Well, of course, he's saying it to his disciples, but at the same time, he's also telling us. Está diciendo, aquí lo que hay que revisar es el corazón, no lo externo. What we need to check here is our heart, not the external. Porque ¿cuánta gente es defensora de las tradiciones externas? Because how many people are warriors for the traditional exterior traditionals? Y nosotros caemos en eso, créame, caemos en eso. We fall in that, believe me. We do. Pero sí, somos orgullosos, sí somos prideful, egoístas. Selfish. Criticamos a otros. We criticize others. Tenemos un espíritu duro, no nos gusta servir. We have a spirit where we don't want to serve. Etcétera, etcétera, etcétera.
etc., etc., etc. Basta con escuchar a una persona cómo habla para saber qué hay en su corazón. It's enough to just hear one person speak out of their mouth to know how their heart is. Ahora, ojo que estoy diciendo basta escucharla hablar, no digo basta escucharla predicar, porque predicar cualquiera puede predicar. I'm not saying preach because anyone can preach. What I'm saying is it's enough to hear someone just speak out of Entonces, their mouth. ¿qué está diciendo Jesús? Esto se trata del corazón, de lo que hay en el corazón. Eso es lo que hay que revisar constantemente. So what is Jesus saying? That it's all about the heart. We constantly have to check our heart. Porque todo lo malo que nos contamina viene de nuestro propio corazón. O sea, nosotros andamos con la cloaca por dentro. So basically, everything that contaminates us comes from our heart. We have the sewer inside of We us. have the sewer inside of us. Ajá, ahí viene. Ahí. Entonces ya yo creo que tenemos suficiente que trabajar con nuestro corazón como para andar comparándonos con la gente o para andar esclavizando a otras personas. I think we have enough to work in our own hearts where we don't need to enslave others or criticize others. Y no quiero que nos vayamos sin ver algo que tiene que ver precisamente con el propósito eterno de Dios. And I don't want us to leave without looking into something of the God's eternal purpose. Ajá, que tiene que ver con el propósito eterno de Dios y con el nuevo pacto. Y está precisamente en Juan capítulo 6. Vamos a ir rapidísimo. And it's Juan actually capítulo 6. found in John chapter 6, the eternal purpose of the new covenant. Ajá, Juan capítulo 6. Entonces busquen un momentito ahí. Juan capítulo 6. John chapter 6. Uh-huh. De hecho, Juan, como es un evangelio diferente, And John, because it is such a different gospel, vamos a encontrar que nos habla mucho de cómo es el Padre, de su propósito eterno. Uh-huh. we're going to find out how the Father is and his eternal purpose. Entonces, en el capítulo 6, en el versículo 25, And in chapter 6, verse 27, uh-huh, Jesús dice lo siguiente: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? excuse me, it's 25. Sí, It says, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Recuerden que esto pasa después de las multiplicaciones de los panes y los peces. Remember that this happens after the fish and bread multiplication. La gente lo andaba buscando porque andaban detrás de la comida gratis. Because people were looking for him for the free food. Ay, Dios mío, esta iglesia no ha cambiado en nada en 2000 This años. church has not changed in 2,000 years. Porque imagínense, 5,000, eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. And it was 5,000 men without counting women and children. Se creían que eran más de 10,000 personas, 12,000 personas. They believed that it was probably like around 12,000. ¿Y cuántos de esos estaban al pie de la cruz cuando estaba muriendo Jesús? Ni uno. And how many people were there when Jesus was on the cross? Not one. Claro, por eso las iglesias que promueven el evangelio de las ofertas están llenas. Of course, those churches that preach the gospel of offerings are full. Uh-huh. Pero los pastores que hacemos estudios bíblicos sobre la persecución, sobre el costo de seguir a Cristo, tenemos a 12 personas en nuestras reuniones. And those pastors who teach about persecution and Jesus, what the sacrifice of being with Jesus means, has only 12 people in it. Ajá. Bueno, más los que van a ver el video después o más. And of course, the ones who will see this video later. Pero entonces, vean, aquí esto es importante antes de irnos que le pongamos atención. Jesús le dice, versículo 26, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. So 26 says, Jesus answered, very truly, I tell you, you are looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Ajá. Dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. Y dice, ojo lo que dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que él envió, le respondió Jesús.
El versículo And then 29. 29 says, the work of God is this, to believe in the one he has sent. Ajá. Y entonces le dicen a Jesús, bueno, danos una señal porque nuestros antepasados comieron maná, ajá, el pan del cielo. The disciples said, give us a sign because our ancestors ate manna from heaven. Ajá, o sea, le están diciendo, si eres realmente lo que están diciendo, haz una señal, danos como por ejemplo hacer bajar maná del cielo. So what they're saying basically is, I need proof. If it's true what you are saying, I need proof. And the example could be bringing manna down. Y ojo lo que dice, 32. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. 32 says, Jesus said to them, very truly, I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. 34. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. 34 said, sir, they said, always give us this bread. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. 36 says, I am the bread of life, Jesus declared. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. But as I told you, you have seen me and still do not believe. Y eso provocó un problemón porque dice que los judíos empezaron a murmurar y decir, ¿cómo que él es el pan bajado del cielo? ¿Qué es eso que quiere decir? And everyone, all the Israelites were mad because they were like, what is this? Jesus saying that he is the bread from the heaven. What does that mean? Ve al 43, dice, dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. 43 says, stop grumbling among yourselves. Jesus answered, no one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. 48. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. 48 says, I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Y si nosotros hubiéramos estado ahí, posiblemente nos hubiéramos escandalizado, igual que se escandalizaron los judíos, porque dice... And I'm sure that if we were there in Jesus' time, we also would have been upset at what he was saying. Dice en el 52, los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puedes darnos a comer su carne? Because in 52 it says, then the Jews began to argue sharply among themselves, how can this man give us his flesh to eat? Ajá. Dice, ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. So 53 says, very truly I tell you, Jesus said to them, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. For my flesh is real food and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in them. Just as the living Father sent me and I live because of the Father. So the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven. Vean lo que sucede en el versículo 60. Let's look at what happens in verse 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Uy.
On hearing it, many of his disciples said, "This is hard teaching. Who can accept it?" Y Jesús no les suavizó, como dicen en español, no les suavizó la píldora, no se las hizo más fácil. And like it's like some saying in Spanish, Jesus did not make it easy for them. Ajá. Sino que vea lo que dice 61. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que habían dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El espíritu da vida y la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, algunos de ustedes no creen. So 61, he says, aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life, yet there are some of you who do not believe." ¿Qué le está diciendo Jesús? What is Jesus saying? Esto no se puede entender en la carne. This cannot be understood in the flesh. Esto tiene que ser recibido en el espíritu por fe. This has to be received in the Spirit by faith. Ahora, créame que si yo hubiera estado y hubiera escuchado eso, yo salgo corriendo después de escuchar a este loco decir que tenemos que comernos su carne y tomarnos su sangre. Y suena como un culto satánico eso. Believe me, if I was there during that time and hearing Jesus that we had to eat his flesh, I would have thought it was a cult, satanic cult, and would have went running. Se requería mucha fe. Estaba Jesús sacudiendo con toda la fuerza la fe de todos los que estaban ahí en ese momento. And Jesus was shaking the faith out of everybody there so that way they can hear and listen. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. And 66 says, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Así que Jesús le preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? And then Jesus said to the 12, do you also want to leave? Claro, dice Jesús, aquí ya me quedé sin discípulos, pero gente engañada no voy a mantener aquí conmigo. And Jesus said, yeah, I'm here without disciples, but I'm not going to keep people here who want to be fooled. Y dice, versículo 68, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. And then 68, Simon Peter said, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Qué maravilloso, ¿verdad? How marvelous. O sea, Pedro había experimentado la vida de las palabras de Jesús. Peter had experienced the life of the words of Jesus. Y quiero terminar con esto, señores. And I want to finish with this. Y es esto. And it's this. Uno se da cuenta de que uno realmente ha tenido una conversión. You know that you had a real conversion. Porque aún las palabras más fuertes de Jesús Because even the most harsh words of Jesus nos producen vida en el corazón. produces life in our heart. Cuando uno le habla el mensaje de confrontación a la gente When you speak about a word of confrontation to someone y la gente se ofende y se va, and the people or the person gets offended and leaves, no habían experimentado palabras de vida. they did not experience words of life. Estaban siguiendo a Jesús por los panes. Imagínense. They were following Jesus for the bread. Veámoslo en el contexto, ¿ok? Veámoslo en el contexto. Let's look at this in this context. Jesús acababa de alimentar 5,000 Jesus hombres. just finished feeding 5,000 men, Ajá, unos 12,000 personas. maybe 12,000 people. La gente lo andaba buscando de manera masiva. People were looking for him in a massive form. Y Jesús, al ver las multitudes, And Jesus, looking at this, en vez de decir, uy, ahora sí los tengo, me están siguiendo las multitudes, que esta iglesia está poderosa, creciendo. instead of being all happy of all the people that are following him and saying that this is going to be a powerful church, Ahora les voy a hacer otros milagritos para amarrarlos. I'm going to do some more miracles to really tie them in. ¿Qué les dice? What does he say instead? Ustedes no están buscándome como Salvador, me están buscando como el que resuelve sus problemas.
You're not looking for me as a savior. You're looking for me as someone who can solve the problem. Y da la casualidad que yo no ando buscando gente para resolver problemas. And just so you know, I'm not looking for people to just resolve their problems. Estoy buscando gente por medio de la cual se pueda cumplir el propósito eterno de mi Padre. I'm looking for people that can complete the eternal purpose of my Father. Y para eso me tienen que comer a mí. And for that, they have to eat me. Así como en el Antiguo Testamento, Just like in the Old Testament, Dios le dijo a los israelitas, maten el cordero, God said to the Israelites, kill the sheep, pongan la sangre en los dinteles, put the blood around the barriers of the door, pero tienen que meter el cordero a la casa y comérselo todo. but you have to bring in the sheep and eat it all. Este mensaje es para aquellos que realmente creen y reciben palabras de vida en su corazón. And this message is for those that believe and receive the message in their heart. Y aquel día, en vez de ser un pastor sabio y quedarse con la multitud de 12,000 personas, And instead of being that wise pastor or shepherd and be left with those 12,000 people, Jesús se asegura que solo aquellos con oído espiritual se quedan cerca de él. he assured that those that had this spiritual ear were able to stay with him. Ojalá que seamos nosotros, hermanos, And hopefully that's all of us, que desarrollemos un oído espiritual that we are able to develop a spiritual ear. para que aun cuando no entendemos ciertas cosas de la palabra, That even though we do not understand certain things of the word, al oírlas, hearing them, aunque tengamos mucha interrupción en nuestra cabeza y mucha confusión y suena muy raro, even though it sounds weird and we have a lot of confusion in our heads, las podamos recibir en el espíritu y tener testimonio en nuestro espíritu que son palabras de Dios. we're able to receive it in our spirit and be able to have that connection in the spirit Qué to lin- see that word of God. Qué linda expresión esa de Pedro, ¿verdad? What a wonderful expression Hace- of Peter. Hace muchos años yo escribí una canción que decía eso precisamente: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Many years ago, I wrote a song that said exactly that. Lord, here we are. Only you have the eternal word. Ahí, un día esto se las canto ahí. One day I will sing it for you. Gracias, señores. Thank you. Nos vemos. Sigan leyendo, por favor.